el tema, métodos de control en las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, las enfermedades crónicas no transmisibles son un problema de salud en todo el mundo, principalmente en los países desarrollados y también en países en vía de desarrollo. Las enfermedades no transmisibles constituyen un problema, un creciente problema de salud. Recuerden que en el capítulo, en la unidad número 3, habíamos hablado acerca de la transición epidemiológica. Y vimos cómo a partir de los inicios del siglo XX, del pasado siglo, a partir de una transición demográfica que se fue dando en los países desarrollados y en muchos países subdesarrollados también de nuestra región, comenzó a presentarse un aumento de la esperanza de vida, una transición demográfica que trajo consigo un aumento en la esperanza de vida, un cambio en el perfil demográfico, con una población mayor, de adultos mayores, personas mayores de 60 años. Esa transición epidemiológica unido a factores, esa transición demográfica unido a factores médicos sociales como el desarrollo de nuevos métodos terapéuticos, como el surgimiento, por ejemplo, de las vacunas, que ha sido la principal estrategia que logró contener las enfermedades transmisibles, el advenimiento de los antibióticos y el desarrollo de las especialidades médicas y de nuevos tratamientos y medios diagnósticos, permitió que las enfermedades transmisibles dejaran de constituir en muchos lugares las principales causas de muerte, disminuyeran significativamente la mortalidad por enfermedades transmisibles y, como consecuencia de eso, de tener una población cada vez más adulta, más envejecida, empezaron entonces a convertirse las enfermedades no transmisibles en la principal causa de enfermedad y muerte en la mayoría de los países. Además de esto, hubo, producto de cambios de carácter social y socioeconómico, también los factores de riesgo empezaron a aumentar su prevalencia, como por ejemplo el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, el sedentarismo. Todos estos factores unidos entre sí han creado las bases para que las enfermedades no transmisibles se conviertan en un serio problema de salud. Estas enfermedades tienen la característica, desde el punto de vista epidemiológico, de tener un periodo largo de desarrollo desde que comienza la fase patogénica de la enfermedad, que comienza a desarrollarse la enfermedad, desde que empiezan a presentarse cambios fisiopatológicos ya evidentes, hasta que se puede establecer el diagnóstico. Transcurre un tiempo bastante largo, es decir, tienen un largo periodo de latencia. Estas enfermedades se van desarrollando a medida que varios factores causales, como los que ya mencionamos, unidos a factores genéticos y ambientales y el estilo de vida, propician entonces el surgimiento de las enfermedades no transmisibles, caracterizadas por una alta prevalencia, porque son enfermedades que evolucionan a la cronicidad y se van acumulando significativamente casos en la población,
de manera tal de que si no se realizan actividades de control y tratamiento de estos casos, entonces se convierte en un verdadero problema de salud, una gran carga desde el punto de vista de la demanda de salud, la hospitalización, los gastos por atención a estas enfermedades. En muchas de ellas, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, se hace difícil identificar y manejar adecuadamente los factores causales, a diferencia de las enfermedades transmisibles, donde identificamos un agente biológico que generalmente es una causa necesaria para la aparición de la enfermedad, en muchos casos una causa suficiente, y al controlar ese factor causal logramos controlar la enfermedad. Sin embargo, no es así en el caso de las enfermedades no transmisibles. Tienen la característica de evolucionar a la cronicidad, de tener una duración prolongada durante muchos años. Hoy es frecuente encontrar pacientes que te mencionan que sufren de hipertensión arterial desde hace 20, desde hace 30 años, o que tienen diabetes mellitus tipo 2 igual desde una cantidad de años importante, que tienen asociados varias de estas enfermedades, es decir, que conviven con ellos enfermedades como la hipertensión, la cardiopatía isquémica, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, por ejemplo, y que estos pacientes, para mejorar su estado de salud, requieren cuidados médicos continuos, requieren de tratamiento permanente, y todo eso implica un verdadero desafío para la práctica de la medicina, para el médico a nivel individual y para los sistemas de salud. El control de estas enfermedades, no, a diferencia de las enfermedades transmisibles, donde muchas veces se puede lograr el control y la eliminación de la enfermedad con un tratamiento en una consulta, en estos casos el control va a depender de que se produzcan modificaciones en el estilo de vida de los pacientes, es decir, que abandonen el sedentarismo, el tabaquismo, que adopten métodos de alimentación sanos, y muchas veces nuestros pacientes no están dispuestos a hacer esos cambios, lo que agrava, ¿no?, el deterioro orgánico, el deterioro funcional de los pacientes, y constituye verdaderamente una carga para el sistema de salud. Las enfermedades no transmisibles evolucionan a la cronicidad, al igual que un grupo de enfermedades infecciosas. Hoy en día, la mayor carga de enfermedades crónicas tenemos entre las enfermedades no transmisibles. Pues. En una clasificación de las enfermedades crónicas en general, podemos decir que podemos encontrar enfermedades crónicas de carácter infeccioso, parasitarias y degenerativas. Es dentro de las enfermedades crónicas, las enfermedades degenerativas, como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, el cáncer, ocupan el primer lugar hoy en prevalencia en la mayoría de los países. De manera tal entonces que es necesario, al igual que en las enfermedades transmisibles, establecer métodos de control y prevención de estas enfermedades. Recuerden que cuando hablamos de control, estamos estableciendo por norma que el control de una enfermedad se logra cuando una enfermedad deja de ser un problema de salud pública. Y el objetivo de los programas de control de las enfermedades transmisibles es que dejen de ser un problema de salud pública. Obviamente, una persona que llega a los 80 años está llegando al final de su vida biológica y por alguna razón sobreviene la muerte a causa de una variedad de condiciones y la asociación de múltiples
condiciones fisiopatológicas que dan lugar a que se produzca la muerte de la persona. Obviamente, muy difícil es que alguien llegue a los 80 años, por ejemplo, 78, 80 años, que es la esperanza de vida en los países más desarrollados, y no llegue con una enfermedad no transmisible como la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, el cáncer, enfermedades como la diabetes mellitus. Prácticamente es inevitable esto. Sin embargo, la idea es que las personas puedan alcanzar su esperanza de vida al máximo de sus posibilidades biológicas y que de presentarse estas enfermedades no constituyan un problema de salud pública, en el sentido de que puedan estar controladas, de que no tengan serias complicaciones, de que aún a esa edad puedan tener calidad de vida, independencia. Porque lo que sucede en la práctica es que muchas veces las personas con este tipo de padecimiento no tienen control sobre factores de riesgo, no llevan un tratamiento adecuado y oportuno. Entonces es que los sistemas de salud tienen que intervenir para tratar de modificar estilos de vida, factores de riesgo, para apoyar el seguimiento, el tratamiento de estos pacientes. Recuerden, cuando estudiamos investigación causal en epidemiología, vimos que la relación causa-efecto es un factor determinante en las enfermedades y que en la inmensa mayoría de las enfermedades hay factores de riesgo que establecen una relación causal directa o indirecta. Una relación causal directa es cuando un factor de riesgo es suficiente y necesario para que se produzca una enfermedad. Eso sucede fundamentalmente con enfermedades infecciosas o transmisibles y con, por ejemplo, alteraciones genéticas. No así con las enfermedades no transmisibles, en las que la relación es multicausal, es decir, que hay varios factores de riesgo necesarios para que se produzcan las enfermedades. Entonces ahí, en esa interacción entre los factores de riesgo, es que está el desafío del control de las enfermedades no transmisibles. Controlar la obesidad, el tabaquismo, malos hábitos alimentarios, el sedentarismo, el abuso del alcohol. Se hace obviamente todo un problema, además de el problema de los trastornos de salud mental que están asociados muchas veces a estos cuadros. Entonces es importante identificar en el origen de en la causalidad de estas enfermedades, cuáles son los factores de riesgo importantes. Se han realizado toda una cantidad de investigaciones epidemiológicas para determinar la asociación causal entre determinados factores de riesgo con las enfermedades transmisibles, y se han diseñado también estrategias de intervención. Otro problema que ocurre con las enfermedades no transmisibles, además de la mortalidad y de la alta prevalencia que tienen, es la discapacidad que produce. Pueden producir deficiencias, pérdidas o anormalidades de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, como por ejemplo la pérdida de la vista, muy común en por ejemplo, la diabetes mellitus, la pérdida de la memoria o la pérdida de la movilidad, como puede, por ejemplo, verse en las enfermedades cerebrovasculares. También pueden producir discapacidades de carácter tanto físico, motor, como discapacidad psicológica o
discapacidad mental, porque traen consigo un deterioro también cognitivo y de tipo mental. Definimos entonces que otro de los problemas que tienen las enfermedades no transmisibles es el alto grado de discapacidad que producen. Estas enfermedades, además de producir discapacidad, producen minusvalía. Es otro problema, otra situación que afecta la calidad de vida. Es una situación desventajosa para un individuo que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en función de su edad, sexo, factores sociales y culturales. Le impiden, por ejemplo, conseguir empleo, realizar actividades sociales productivas, y eso es una fuente de ansiedad o depresión importante. Podemos decir que en el mundo, en el año 2015, las enfermedades no transmisibles ocasionaron 38 millones de muertes. El 80% de esas muertes, 32 millones, fueron en países de ingreso medio y bajo, y de ellas 18 millones de muertes en menores de 70 años de edad, es decir, antes de alcanzar la esperanza de vida. La principal causa de muerte por enfermedades crónicas no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares, 17,5 millones de muertes anuales en el mundo, seguido del cáncer, 8,2 millones de muertes. Las enfermedades respiratorias crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 4,2 millones de muertes. Y la diabetes mellitus, 1,5 millones de muertes. Estas cuatro enfermedades producen el 82% de las disfunciones por enfermedades no transmisibles. Entonces, el grueso de la morbilidad y la mortalidad está en la enfermedad cardiovascular, la hipertensión y cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes mellitus. En mayores de 70 años es importante destacar que producen el 82% de las muertes en países subdesarrollados. No podemos mencionar o no podemos hablar de controlar las enfermedades crónicas no transmisibles si no controlamos los factores de riesgo asociados a ellas. Y sabemos que los factores de riesgo son determinados hábitos, costumbres, comportamientos o condiciones biológicas, psicológicas y sociales que predisponen a un individuo a sufrir de una enfermedad. Y entre los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, importantes son hábitos de fumar, obesidad, hábitos alimentarios inadecuados con alto consumo de calorías y grasas, sedentarismo y abuso del alcohol y de otras sustancias adictivas. Podemos decir que los factores de riesgo podemos clasificarlos en modificables y no modificables. Hay algunos que no son modificables, como la edad, el sexo, por ejemplo, o factores genéticos. Sin embargo, hay factores de riesgo modificables que son los determinantes en la aparición de las enfermedades no transmisibles. Entre ellos tenemos el consumo de tabaco en primer lugar. Se habla de alrededor de 6 millones de muertes se le atribuyen al tabaco en el mundo entero para el año 2015, y se incluía en este caso una proyección de 8 millones de muertos para el año 2030.
La falta de actividad física se le atribuye estadísticamente en cálculo por estudio probabilístico 3,2 millones de muertes anuales. Por el uso nocivo del alcohol, 3,3 millones de muertes al año, y por la ingesta excesiva de sal, 1,7 millones de muertes al año. Entre otros factores de riesgo y sus consecuencias, podemos incluir la hipertensión arterial, representa el 18% de la carga de enfermedades no transmisibles. Podríamos decir que es el principal factor de riesgo en las enfermedades cardiovasculares. Se asocia también otros factores de riesgo como las dislipidemias, la hiperglicemia, el sobrepeso, obesidad y el uso nocivo del alcohol. Otro problema creciente es la asociación multicausal que se produce entre estos factores de riesgo, ya que cada uno de ellos individualmente tienen efecto, obviamente, sobre la causalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles, pero cuando se asocian entre ellos, ese efecto se potencia, es decir, que aumenta la probabilidad aún más de sufrir de una enfermedad no transmisible y de sus complicaciones. Por eso que al abordar el tema de las enfermedades no transmisibles, la estrategia fundamental está en la prevención de los factores de riesgo. Podemos mencionar, las estrategias de intervención están a nivel de disminuir el consumo de tabaco, promover una vida activa, práctica de ejercicio físico que disminuya el sedentarismo, promover una dieta balanceada que disminuya el contenido de grasa, de azúcar y de sal, y a su vez promover el uso el consumo de frutas, vegetales y verduras. Estas intervenciones, si logramos tener éxito en estas intervenciones, el impacto es positivo en la reducción de las enfermedades no transmisibles. Se ha visto que la lucha por el control y la disminución de la prevalencia de los factores de riesgo es una estrategia que tiene que basarse en la sociedad, en la familia, en políticas sociales, en la promoción de salud, porque muchos de estos factores de riesgo están profundamente enraizados o arraigados en la población. Esta es una costumbre, muchos de estos hábitos son promovidos incluso de la familia, por eso que la intervención, tiene que haber una intervención educativa, una intervención a escala social para disminuir la percepción de los individuos hacia esos hábitos y promover hábitos y costumbres saludables. En las estrategias de control podemos incluir que dependen fundamentalmente de vigilar continuamente los niveles y las características de los factores de riesgo. Son prevenibles las enfermedades transmisibles si logramos neutralizar los factores de riesgo. Vamos a disminuir el 80% de los casos de cardiopatía isquémica, el 40% de los casos de cáncer, el 80% de los de diabetes tipo 2 y el 80% de los accidentes cerebrovasculares prematuros, controlando los factores de riesgo que acabamos de mencionar.
Obviamente, entonces, la estrategia mundial de promoción de la salud y de prevención de las enfermedades ha surgido como una necesidad en la lucha contra las enfermedades no transmisibles para disminuir la carga de morbilidad, mortalidad y discapacidad que produce. La Organización Mundial de la Salud, los sistemas de salud a nivel mundial contemplan a las enfermedades no transmisibles como una epidemia emergente, una enfermedad emergente. Recordamos que consideramos una epidemia cuando una enfermedad aumenta su frecuencia en la población por encima de las cifras esperadas, y cuando tenemos un aumento en la prevalencia, en la incidencia, en la mortalidad de enfermedades no transmisibles, entonces podemos decir que tenemos una epidemia. En esa estrategia mundial influyen las políticas de salud dirigidas a promover desde las instituciones, desde la sociedad en general, estrategias de intervención que favorezcan los programas de control de las enfermedades transmisibles. Vimos que cuando estudiamos los niveles de prevención, que la prevención, el primer término, que es el fomento de la salud, no es una actividad exclusiva del sector de la salud, es una actividad de tipo poblacional, intersectorial, y en que toda la sociedad en general tiene que hacer esfuerzos para mejorar el estado de salud de la población. Desde el ámbito de las legislaciones, de promover ambientes saludables, de establecer legislaciones en contra del tabaquismo, de la distribución y la comercialización de alimentos. También desde la creación de ambientes libres de tabaco, promover la práctica del ejercicio físico. Son actividades que no dependen solo del sector de la salud. Sin embargo, a nivel sanitario, como estrategia de prevención ya secundaria, una vez establecida la enfermedad, los sistemas de salud deben elaborar programas de intervención que le den prioridad a este tipo de enfermedades. Estas actividades, por supuesto, tienen que dar un fruto, tienen que evaluarse, tienen que cuantificarse, y a nivel mundial se han establecido, según consensos establecidos en varias reuniones de la Organización Mundial de la Salud, existe un plan de acción mundial para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles, que plantea metas para el año 2025, como por ejemplo, reducir la mortalidad general por enfermedades crónicas no transmisibles en un 25%. Esa sería la primera meta. Una segunda meta, reducir relativamente el uso nocivo del alcohol en menos de un 10%. Reducir un 10% el consumo nocivo de alcohol para el año 2025. Reducir relativamente la prevalencia de la actividad física insuficiente en un 10%. Reducir la ingesta de sal media en un 30%. Reducir el consumo de tabaco en un 30% en las personas de 15 años o más, en los mayores de 15 años para el año 2025. Reducir la prevalencia de hipertensión en un 25%. Detección del aumento de la diabetes y la obesidad para 2025.
que por lo menos no continúe aumentando estas enfermedades, que son dos problemas de salud emergentes. Otra meta sería el tratamiento farmacológico, el asesoramiento en el control de la glicemia, al menos un 50% de las personas que lo necesitan para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares para 2025. 80% de disponibilidad de tecnologías básicas y medicamentos esenciales accesibles, incluidos los genéricos, para tratar las principales enfermedades no transmisibles. Muchos sistemas de salud tienen como meta proveer gratuitamente los medicamentos básicos genéricos para el control de las enfermedades no transmisibles. Aunque, obviamente, el sistema de salud tiene sus acciones, pero hay muchas acciones que dependen de la prevención primaria a escala social y acciones que tienen que ver con la organización de los servicios de salud a nivel secundario y terciario. Esto en general son los elementos teóricos básicos de los programas de control y la justificación de por qué los programas de control en las enfermedades no transmisibles. Obviamente podríamos analizar por separado algunos de estos programas. Por ejemplo, los programas de control de la hipertensión arterial, los programas de control y prevención de la diabetes mellitus, de la cardiopatía isquémica, del cáncer, de la enfermedad cerebrovascular. Y en todos estos programas vamos a encontrar acciones de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Acciones de diagnóstico precoz, de tratamiento oportuno, de la realización de pruebas de detección, pruebas de cribado, screening masivo en la población y programas ya como tal enfocados al tratamiento y al manejo clínico y psicológico y social del paciente. Bueno, a grandes rasgos, esto sobre estos elementos se basa el control de las enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora, a continuación, vamos a la segunda parte de la clase. Queremos leer y analizar, hacer una lectura colectiva, como ya hacemos en nuestras clases, el método didáctico que utilizamos. Y les he traído para esta clase, para analizar el libro de Epidemiología Básica de Bonita. Es uno de nuestros libros de texto de referencia. Y podríamos, por ejemplo, hoy trabajar en el capítulo 6 de este libro, titulado Epidemiología y Prevención de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles. En esta segunda etapa de la clase, les invito entonces a que se puedan ubicar en el Epidemiología Básica de Bonita, capítulo 6, página 127. Y podemos entonces hacer una lectura y vamos, a medida que vayamos leyendo la información, la vamos comentando. Ustedes pueden hacer sus apuntes, los aspectos que consideren relevantes, pueden anotarlo. Y si tienen alguna duda, pueden también preguntar, hacer algún comentario. Si quieren participar haciendo un comentario que enriquezca el debate, estamos también abiertos, ¿no?, a esa posibilidad. Un lector, por favor, para continuar ahora con la lectura colectiva.
¿Alguien que quiera participar, que esté dispuesto, disponible para participar con la lectura? ¿Se lo puede ayudar, profe? Gracias, Ederson. Muchas gracias. Vamos a leer estos mensajes acá. Adelante. Mensajes clave. Las enfermedades crónicas no transmisibles son actualmente problemas importantes de salud pública, prácticamente en todos los países. Las causas de las enfermedades crónicas en general se conocen y también se conocen las posibles intervenciones. La intervención y el control de estas enfermedades suelen exigir enfoques globales. En última instancia, la prevención primaria y el control de la mejor estrategia para la prevención de las epidemias modernas. Las intervenciones focalizadas a individuos de alto riesgo mediante prevención secundaria y terciaria también pueden reducir la carga de enfermedad causada por procesos crónicos. El campo de la prevención. La reducción de la tasa de mortalidad que se produjo en los países ricos a lo largo de los siglos XIX se debió principalmente a la disminución de las defunciones por enfermedades infecciosas. La figura 6.1 muestra la tasa de mortalidad por tuberculosis en Inglaterra y Gales durante el periodo de 1840 a 1968 y cuando se introdujeron medidas preventivas y terapéuticas específicas. La disminución de la mortalidad fue en su mayor parte previa a estas intervenciones y se ha atribuido a mejoras de la nutrición, de las condiciones de viviendas, del saneamiento y otras medidas de salud ambiental. Tendencias recientes en las tasas de mortalidad. En las últimas décadas del siglo XX, la declinación de la mortalidad debido a enfermedades cardiovasculares se ha acelerado en los países de nivel alto de ingreso. Desde 1970, la mortalidad por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares ha disminuido hasta un 70% en Australia, Canadá, Japón y Reino Unido y los Estados Unidos. También ha disminuido las enfermedades cardiovasculares en países de niveles medios de ingreso, por ejemplo, en Polonia. Estas mejoras han sido el resultado de un amplio espectro de medidas dirigidas tanto a las poblaciones como a los individuos. El potencial para la prevención de las enfermedades crónicas es enorme. Una disminución de las tasas de mortalidad del 2% por año en los próximos 10 años podría evitar que murieran precozmente 35 millones de personas. Entonces se justifica, ¿no?, establecer un programa de control de las enfermedades transmisibles. Si lográramos que en el mundo dejaran de fallecer, no murieran precozmente, es decir, antes de alcanzar la esperanza de vida, 35 millones de personas, bueno, valdría la pena la intervención. Porque la realidad es que estas enfermedades están produciendo muertes precoces antes de que las personas puedan alcanzar la esperanza de vida. Entonces, el potencial que tiene la prevención y el control de estas enfermedades es enorme. Estamos hablando de salvar 35 millones de vidas. Vamos a ver, a analizar el cuadro 6.1. Tasa de mortalidad por tuberculosis en Inglaterra y Gales estandarizada desde el año 1840 a 1968. Aquí vemos un ejemplo, ¿no?, de cómo la tuberculosis, que era una de las principales causas de muerte por enfermedades infecciosas,
en el siglo XIX, ¿cómo disminuyó? De 4.000 por 100.000 habitantes a prácticamente a mucho menos de 100 por 100.000 habitantes. La mortalidad por tuberculosis en el año 1968 prácticamente a cero. El bacilo de la tuberculosis se identificó en el año 1880. Aquí también hay dos elementos clave, que es el uso de los antibióticos. En el año 1945 se inventó la streptomicina, y la vacunación con BCG se estableció alrededor de los años 1955. El impacto en la disminución de la mortalidad de las enfermedades transmisibles, y como mismo sucedió con la tuberculosis, sucedió con otras enfermedades como la difteria, el sarampión, producto de mejoras en las condiciones de vida, los adelantos científico-técnicos, el tratamiento médico y las estrategias como la vacunación. Sin embargo, aquí vemos, por ejemplo, cambios en la contribución de las enfermedades crónicas e infecciosas a la mortalidad general en las capitales de los estados de Brasil, en el año comparando 1930 con 2003. Podemos decir que, por ejemplo, las enfermedades infecciosas, representadas en oscuro, desde más de un 40% en el año 1930, bajaron a un 10% a un 5% en el año 2003. En cambio, las enfermedades cardiovasculares, que eran un 12% en el año 1930, solo un 12%. Aumentaron aquí ven la mortalidad por causa, infecciones, cáncer, causas externas. Aunque disminuyó significativamente la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, por enfermedades infecciosas, y el cuadro de mortalidad está determinado ahora por las enfermedades transmisibles. Eso es un problema, crónicas no transmisibles, es un problema a nivel mundial, una tendencia mundial. Podemos continuar por acá la lectura, Enders. La lectura del cuadro. ¿Puedes continuar, Ederson, la lectura? ¿Me escuchan? Professor, não estou ouvindo seu áudio. ¿Mi audio tenía dificultad?
¿Ahora se escucha? ¿Me escuchan ahora? Bien, gracias. Bueno, se puede continuar entonces, Ederson. O si Ederson tiene alguna dificultad, algún otro compañero que pueda leer, por favor. Bueno, acá el cuadro viene haciendo mención a la mortalidad por enfermedades crónicas. 36 millones de muertes anuales. Vamos a ver el gráfico 7.1. Vamos a ver el gráfico 7.1. Será el gráfico 7.1. Vamos a ver el gráfico 7.1 que habla sobre las tasas de mortalidad por enfermedades crónicas a nivel mundial. Y vemos que la mortalidad, en la conferencia habíamos analizado las tasas de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles más actualizadas, año 2015. Y estamos hablando de, ya estamos hablando de una cifra de 34 millones de muertes. Vamos a acudir aquí a esta cifra. En el año 2015, 17,5 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares. En total, 38 millones de muertes por enfermedades crónicas no transmisibles. Continuamos acá, vamos a ubicarnos en la... Sí, aquí se está hablando, por ejemplo, de 36 millones de muertes anuales. No logramos ubicar esta figura 7.1, aquí está la 6.2. Esta es la 6.1. 61% de la mortalidad mundial. Estos 36 millones de muertos. Más de la mitad de la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles y 48% de la carga mundial de enfermedad. Una de cada 5 defunciones ocurre en países desarrollados y el 80% en países en desarrollo. Principales enfermedades crónicas cardiovasculares, el cáncer, seguido de las enfermedades respiratorias y la diabetes mellitus. Las estimaciones regionales indican que las enfermedades crónicas son causa más frecuente de mortalidad que las enfermedades transmisibles en todo el mundo, excepto en África subsahariana, donde obviamente la mortalidad es alta. Si excluimos África subsahariana, estaría entre las primeras causas de muerte en el mundo. Por otra parte, las lesiones son responsables de casi una décima parte del total de defunciones, ocupan un lugar importante en todas las regiones. Incluimos entre las enfermedades no transmisibles los accidentes automovilísticos, los accidentes de trabajo y la violencia interpersonal.
La mortalidad por lesiones está aumentando en la mayoría de los países. Es otro problema de salud. Y los problemas de salud mental contribuyen considerablemente a la carga de enfermedad en muchos países, y pueden acentuar de manera significativa la incidencia y gravedad de numerosas enfermedades crónicas. Cuando los problemas de salud mental se asocian con estas enfermedades, se hace muy complicado el manejo de las mismas. Y discapacidades como problemas de visión, deficiencia auditiva, sordera, son otros de los problemas crecientes que ocasionan las enfermedades crónicas no transmisibles. Si no se le presta más atención a la prevención, para el año 2030 el infarto de miocardio, los accidentes vasculares, la diabetes serán responsables de 4 muertes de cada 10 en adultos entre 35 y 64 años. En los países en desarrollo, y de 8 muertes de cada 10 en Estados Unidos y otros países desarrollados. Las proyecciones sugieren que en los próximos 10 años las defunciones por enfermedades no transmisibles aumentarán un 17%. Esto significa que de las 64 millones de defunciones previstas para el año 2015, 41 millones se deberán a enfermedades crónicas. Bueno, al parecer, al año 2015 se alcanzó la cifra de 38 millones de muertes. Quiere decir que dieron fruto la intervención, la estrategia de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles a escala global, porque solo se llegó a 38 millones de muertes. La prevención a gran escala es factible, dado que las causas de las enfermedades se conocen, se sabe cuáles son los factores de riesgo, muchos de ellos modificables, como el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la alimentación inadecuada. En el ejemplo de Brasil, las enfermedades infecciosas suponían 45% de todas las muertes en 1930, y en el 2003 solo eran responsables del 5% del total. En proporción, en contraste, la proporción atribuida a enfermedades cardiovasculares pasó de 12% a 31%. Estos cambios en la mortalidad dependen de la estructura de edad de la población y de las fluctuaciones de enfermedades epidémicas. La variación temporal de la tasa de mortalidad en los países desarrollados ha sido especialmente espectacular en edades infantiles, donde se redujo prácticamente la mortalidad por enfermedades transmisibles. Y en la mayoría de los países, la principal causa de muerte durante la infancia son los accidentes de tránsito. Dejaron de ser las enfermedades infecciosas o enfermedades transmisibles. Bueno, ¿cuál es el potencial de prevención que tienen estas enfermedades? Vamos a analizarlo ahora. Un lector, por favor. Un lector para continuar. La otra opción que tenemos es colocar un lector automático. Vamos a probar con un lector automático. Estamos en la página
130. Vamos a la página 130. Profesor, no se escucha bien. ¿Sí? No se escucha. No, no se va a escuchar. No hay forma de que se escuche. Pueden seguirlo con la lectura con la vista, porque no hay forma. El audio de la computadora no está vinculado con el micrófono. Entonces, si no hay lector, voy a tener que colocarles así la información. No nos queda otra.
Entonces, muy interesante esta observación. Obviamente, sabemos que la probabilidad de muerte de una persona sana es 100% en cualquier población. Es decir, en este momento, en este mundo en que vivimos, no tenemos la vida eterna, tenemos la muerte en perspectiva todos con cada uno de nosotros. Sin embargo, es que la muerte la persona muera cuando logre la esperanza de vida de un país, por ejemplo. 78, 80 años la esperanza de vida en los países desarrollados, algunos más alta. Está demostrado que muchas personas mueren por enfermedades prevenibles antes de alcanzar la esperanza de vida. Y hay factores que pueden prevenirse. Muy interesante este análisis. Los estudios epidemiológicos en poblaciones de migrantes muestran que estos a menudo desarrollan lentamente los patrones de enfermedad de las poblaciones que los reciben. Y menciona, por ejemplo, la tasa de cáncer de estómago en personas nacidas en Hawái de padres japoneses son menores que las personas nacidas en Japón de la misma edad. Tras 2 generaciones en Hawái, las personas de ascendencia japonesa tienen la misma tasa de cáncer gástrico que la población estadounidense en general. Qué observación tan interesante. De manera que al transcurrir 2 generaciones las tasas, y normalizar las tasas de incidencia de cáncer, la población a la que ha emigrado demuestra que el cáncer puede estar asociado, por ejemplo, a un tipo de alimentación en las primeras etapas de la vida en Japón para este grupo poblacional. Entonces, es importante conocer cuáles son los factores de riesgo que en la población influyen en la aparición de determinadas enfermedades para, por supuesto, tomar acciones de carácter preventivo. ¿Qué diferencia hay entre la alimentación de niños en Hawái y en Japón? Por ejemplo, pudiera ser una investigación causal para determinar la incidencia de cáncer gástrico en estas poblaciones. Bueno, aquí hay una comparación muy interesante, ¿no? Sobre la relación entre el cáncer de pulmón comparativamente entre hombres y mujeres en Francia en las edades de 35 a 44 años, comparando Reino Unido con Francia. Vean, por ejemplo, cómo en el año 1950
la mortalidad por cáncer de pulmón en Francia era de 16 por 100.000, mientras que en el Reino Unido era, es decir, rectificamos, en el Reino Unido era 16 por 100.000 y en Francia era de 4 por 100.000. Sin embargo, vean la tendencia decreciente de la mortalidad por cáncer en el Reino Unido. Llevó una tasa de más de 18 por 100.000 y se reduce a 4 por 100.000 en el año 2000, en 50 años. Ahora miren lo que ocurrió en Francia. De 4 por 100.000 llegó a 16 por 100.000. Bueno, en Francia aumentó notablemente la mortalidad porque aumentó significativamente el consumo de cigarrillos, tanto en hombres como en mujeres. Vean la mortalidad por cáncer de pulmón en Francia, por prácticamente 5 por 100.000 habitantes, comparada con la del Reino Unido, que se mantuvo en 4 por 100.000. Producto de un cambio en el patrón del consumo de tabaco. Este análisis también es muy interesante, vamos a leerlo. Profesor, Sí. voy a leer. Yo te agradezco, Guillermo, ¿verdad? Te agradezco. Para mí es un misterio por qué no leen, ¿no? ¿Por qué los compañeros no leen? Entonces, hay veces que también me avergüenza, ¿no? Con ustedes, con los que siempre leen. Entiendo que hay algunos que no tienen los medios para participar en la lectura, pues lo hacen desde un celular. Otros están trabajando, yo respeto eso y valoro, ¿no?, el esfuerzo que hacen. Entonces no quisiera presionarlos mucho, ¿no? Pero si tú estás en disposición de leer, yo te lo agradezco, pues sería mucho mejor. Sí. Además, muy interesante el material, ¿no? Para poder entenderlo mejor. Con la lectura, vamos a continuar ahora acá en el potencial para la prevención. Ya lo habíamos leído. Estamos analizando ahora la variación del comportamiento del cáncer de pulmón comparando Reino Unido con Francia. Cómo disminuyó notablemente en el Reino Unido a una tasa de 4 por 100.000 en el año 2000 y en cambio en Francia llega a una tasa de casi 16 por 1000. Entre los factores que acá se explican es que en Francia aumentó el consumo de cigarrillos, el aumento del consumo de cigarrillos se dio unas décadas después que en el Reino Unido. Y el cáncer de pulmón sigue aumentando en las mujeres francesas. Vamos a leer este recuadro. Guillermo, es muy interesante. Efecto de la carga de factores de riesgo sobre el riesgo a lo largo de la vida. Efecto de la carga de factores de riesgo sobre el riesgo a lo largo de toda la vida. Los epidemiólogos tranquilo. Los epidemiólogos investigan en qué medida la presencia o ausencia de factores de riesgo mayores modifica las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. La ausencia de factores de riesgo reconocida a los 50 años de edad se asocia a un riesgo de por vida de enfermedad cardiovascular muy bajo. Por ejemplo, Framingham, que no padecía ninguna... Te faltó un renglón, por ejemplo, un análisis. Por ejemplo, un análisis de los participantes del estudio de Framingham que no padecían ninguna enfermedad cardiovascular a los 50 años mostró que la presencia de 2 o más factores de riesgo mayores confería un riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular durante el resto de la vida del 69%
para los varones y del 50% para las mujeres. En comparación, los participantes con perfiles de riesgo óptimos estaban expuestos a un riesgo del 5,2% los varones y el 8,2% en mujeres. Muy interesante este análisis, ¿no? Este estudio, el estudio Framingham, es un estudio de corte, es uno de los estudios, un estudio de corte los más grandes y más importantes que se ha hecho en el mundo, el seguimiento en la localidad de Framingham, en Estados Unidos, de más de 100.000 personas durante más de 50 años. Comenzó a hacer este estudio, a hacerse hace 50 años y se ha seguido 100.000 personas que han sido objeto de este estudio, y se pudo identificar que, por ejemplo, quienes a los 50 años, si usted a los 50 años no fuma, no es obeso, no es sedentario, no abusa del alcohol, tiene sus niveles de lípidos bien y usted no es hipertenso, la probabilidad de riesgo que usted tiene para morir por una enfermedad cardiovascular es del 5%. Pero si usted a los 50 años tiene por lo menos 2 o más factores de riesgo, la probabilidad que usted tiene de morir por una enfermedad cardiovascular es de 69% en varones y 50% en mujeres. De ahí la importancia de que si controlamos los factores de riesgo antes de los 50 años, entonces estaremos reduciendo significativamente la mortalidad. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, todos ustedes, cada uno de ustedes en lo personal y en lo profesional pueden proponerse llegar a los 50 años sin obesidad, sin sedentarismo, con una dieta sana, sin fumar tabaco, sin abusar del alcohol. Muy interesante el resultado de este estudio. Ahora podemos continuar por aquí, Guillermo. Marco causal. Marco causal. La epidemiología puede hacer una contribución fundamental a la prevención determinando las causas modificables de enfermedad. El medio siglo de investigación epidemiológica de la cardiopatía isquémica ha permitido definir en gran medida las causas de la enfermedad, desde los factores individuales de riesgo hasta los mecanismos celulares en la pared arterial. Sin embargo, las grandes diferencias en factores de riesgo de unas poblaciones a otras todavía no se entienden bien. La inferencia causal ha de tomar en cuenta tanto el proceso de causación de la enfermedad como las contribuciones de los factores sociales, económicos, ambientales y políticos. Todos ellos factores determinantes de última instancia. Determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud son las condiciones en las que viven y trabajan las personas. Intervenir sobre los factores sociales determinantes de la salud es lo más justo para mejorar la salud de toda la sociedad. La atención médica de calidad es fundamental, pero los factores que subyacen a la pérdida de la salud, por ejemplo, la posición social, las condiciones de vivienda y los riesgos laborales, han de tratarse también si se quiere que haya equidad en la distribución del bienestar. Las condiciones sociales y ambientales desfavorables pueden inducir también conductas adversas que a menudo afectan los niveles de exposición a factores de riesgo importantes en el desarrollo de las principales enfermedades crónicas. En la prevención de las enfermedades pueden intervenir muy diversos profesionales
desde el personal de enfermería especializado en la salud pública hasta los especialistas en sociología médica, pasando por los psicólogos, los economistas de la salud, los expertos en ergonomía, los ingenieros sanitarios, los expertos en el control de la contaminación y los higienistas laborales. A medida que se hacen evidentes las limitaciones de la medicina moderna para curar las enfermedades y se elevan los costos médicos, se acepta más en todos los países la necesidad de la prevención. Muy bien, entonces, obviamente, aquí lo muestra la tabla. Hay determinantes sociales de la enfermedad que están influyendo también sobre los factores de riesgo. Para que baje, por ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la alimentación insana, el sedentarismo, hay factores que tienen que ver con factores culturales, socioeconómicos y ambientales, porque no en todos los países se da igual. Es lo que plantea acá el análisis. Las grandes diferencias en factores de riesgo de unas poblaciones a otras todavía no se entienden bien. En algunos lugares aumenta el tabaquismo, en otros disminuye. En unos aumenta en mujeres, como en Francia, por ejemplo. ¿Qué factores hacen? ¿Por qué en Inglaterra disminuye el consumo de tabaco en mujeres y por qué aumenta en Francia? Ahí es que es difícil, ¿no? Obviamente los cardiólogos, los internistas se han dado cuenta de que no pueden prevenir las enfermedades, le siguen llegando pacientes diabéticos en malas condiciones, hipertensos descontrolados, personas que no quieren abandonar el tabaco, que no quieren practicar ejercicio físico, que no quieren bajar de peso. Entonces, ahí es que hoy en día la medicina está más abierta, porque si no se controlan los factores de riesgo de las enfermedades transmisibles, no va a haber control como tal de estas enfermedades. Vamos a ver ahora lo importante que es entender los niveles de prevención y las acciones de prevención que podemos hacer en salud para controlar las enfermedades no transmisibles. Entonces, podemos continuar por acá con la lectura. Niveles de prevención. Puede identificarse 4 niveles de prevención que corresponden a diferentes fases del desarrollo de la enfermedad. La prevención puede ser primordial, primaria, secundaria y terciaria. Cada uno de estos niveles de prevención se dirige a factores o condiciones que tienen un papel determinado en la producción de la enfermedad. En situaciones en las que no se tienen pruebas concluyentes de que tales factores son realmente causales, pero el riesgo de no prevenir un siniestro de salud pública es demasiado grande, puede iniciarse acciones preventivas que entran dentro de la llamada prevención precaucionaria. Este enfoque es habitual en el campo ambiental, en el que el principio de precaución se usa para evitar riesgos para la salud pública derivados de procesos o productos. Los enfoques preventivos se solapan y a menudo confluyen, ya que todos los niveles son importantes y se complementan unos a otros. La prevención primordial y la primaria son las que generalmente contribuyen más a la salud y el bienestar de la población en su conjunto, mientras que la prevención secundaria y terciaria se enfocan generalmente a quienes ya muestran signos de enfermedad. Prevención primordial. Este es el nivel de prevención más reciente reconocido gracias al desarrollo de la epidemiología de las enfermedades cardiovasculares.
Se sabe que la cardiopatía isquémica solo ocurre a gran escala cuando existe la causa básica subyacente, una dieta rica en grasa animal saturada. Cuando esta causa falta en gran medida, como sucedía en China, y Japón, la cardiopatía isquémica sigue siendo una causa rara de mortalidad y morbilidad, a pesar de la elevada frecuencia de los factores de riesgo importantes, como el tabaco y la hipertensión. Sin embargo, el cáncer del pulmón inducido por el tabaco está aumentando y los accidentes cerebrovasculares por hipertensión son frecuentes en China y Japón. En algunos países de niveles medios de ingreso, la cardiopatía isquémica está aumentando de importancia en los grupos urbanos de ingresos medios y altos, que ya han adquirido hábitos de comportamiento de alto riesgo. A medida que se produzca el desarrollo socioeconómico, es de esperar que los factores de riesgo se extiendan, provocando un aumento importante de las enfermedades cardiovasculares. El objetivo de la prevención primordial es evitar el surgimiento y la consolidación de patrones de vida social, económico y cultural, de los que se sabe positivamente que contribuyen a elevar el riesgo de enfermedad. Muy interesante este análisis, ¿no? Incluso también les recuerdo, aunque ya lo vimos en la unidad número 5, los niveles de prevención, que podremos hablar de los niveles de prevención de acuerdo con la etapa o la fase de la historia natural de la enfermedad. Y vimos, por ejemplo, este ejemplo es muy interesante. Dice que ya está demostrado que en las enfermedades cardiovasculares, cuando se producen a gran escala, es porque hay una dieta rica en grasa animal saturada. Es decir, donde hay mucha enfermedad, mucho infarto miocárdico y cardiopatía isquémica, es porque son personas que comen mucha grasa animal. Es interesante que en China y Japón no se consumía grasa animal y la cardiopatía isquémica es una causa rara de muerte, a pesar de que hay alta incidencia de tabaquismo y hipertensión. En Estados Unidos, por ejemplo, el consumo de mantequilla de vaca, en la década de los años 1950, 60, se le añadía mantequilla de vaca a todas las comidas, a los dulces, tanto a dulces como a comidas en general, y entonces la mortalidad por infarto era extraordinariamente alta hasta que se comenzaron los estudios, ¿no?, epidemiológicos a detectar la relación entre los niveles de colesterol y triglicéridos en la mortalidad por cardiopatía isquémica. Hoy en día en muchos países se promueve más el uso de grasas no saturadas, y esto es una intervención que disminuye la mortalidad por cardiopatía isquémica, sobre todo las muertes tempranas. A menudo la importancia de la prevención primordial se comprende demasiado tarde. Todos los países necesitan prevenir la difusión de estilos de vida y patrones de consumo insanos. La prevención primordial de enfermedades crónicas debe incluir políticas nacionales y programas de nutrición. Por ejemplo, hay países donde uno no consigue mantequilla de vaca en un supermercado, donde no se producen alimentos con grasa animal por política de salud. En tales programas han de implicar al sector agrícola, la industria de alimentos y el sector de importación y exportación de alimentos.
Otro tema es el de la actividad física. Puedes continuar la lectura por acá, Guillermo. Los países necesitan también programas para promover la actividad física habitual. El ejemplo del consumo de tabaco indica que el compromiso político del gobierno nacional es clave para que la prevención primordial sea efectiva. Hay pruebas sólidas de que el consumo de tabaco puede reducirse mediante políticas fiscales, impuestos y aumento de precio. Los datos epidemiológicos que demuestran los efectos nocivos del tabaco llevaron finalmente a la adopción en febrero del 2006 del Convenio Marco para el Control del Tabaco, primer tratado adoptado por los Estados miembros de la OMS. Entonces vemos en la prevención primordial lo importante que son las políticas públicas. Por ejemplo, está demostrado que el consumo de tabaco disminuye si se le aumenta el precio y si se aumentan los impuestos. Entonces, es demostrado epidemiológicamente, ¿no? Podemos continuar por acá entonces. Prevención primaria. Prevención primaria. El propósito de la prevención primaria es limitar la incidencia de enfermedad mediante el control de sus causas y de los factores de riesgo. La prevención primaria puede enfocarse a toda la población con el objetivo de reducir el riesgo promedio, estrategia poblacional o masiva, a las personas que son de alto riesgo por la exposición a ciertos factores, estrategia de individuos de alto riesgo, estrategia poblacional. El enfoque poblacional pretende cambiar la distribución poblacional hacia menores niveles de riesgo, por ejemplo, reduciendo los niveles promedio de colesterol o de tensión arterial. La ventaja principal de la estrategia poblacional es que no hay que identificar a un grupo de alto riesgo. Simplemente se trata de reducir, aunque sea poco, el nivel de un factor de riesgo dado en toda la población. Su principal desventaja es que brinda escaso beneficio a muchos individuos cuyo riesgo de enfermedad ya baja. Por ejemplo, muchos usarán un cinturón de seguridad toda su vida cuando viajan en automóvil sin que nunca se vean implicados en un choque u otro tipo de siniestro automovilístico. La generalización del uso de los cinturones de seguridad ha sido muy beneficiosa para la población en su conjunto, pero quienes nunca se ven envueltos en un accidente obtienen de ese uso nulo beneficio. Este fenómeno se ha denominado paradoja preventiva. Estamos desde acá ahora. La elevada incidencia de cardiopatía isquémica en casi todos los países industrializados se debe a los altos niveles de los factores de riesgo en el conjunto de la población, no en una minoría. La relación entre colesterol sérico y riesgo de cardiopatía isquémica muestra que la distribución de las colesterolemias, niveles de colesterol en sangre, no es simétrica. Los valores más frecuentes están hacia la izquierda. Solo una pequeña minoría de la población tiene colesterolemias de más de 8 mmol, que implican mililitro mol o mmol. 8 milimoles. Milimoles. Sí. 8 milimoles en litros que implican un riesgo muy alto de cardiopatía isquémica. La mayoría de las muertes atribuibles a esta enfermedad se producen con niveles medios de colesterol, en los que se encuentra la mayor parte de la población.
En este caso, la prevención primaria implicará cambios que reduzcan el riesgo medio de la totalidad de la población, desplazando toda la distribución hacia un nivel inferior. La figura compara la distribución de colesterolemias en tres poblaciones con diferentes medias. Hay escasa superposición entre quienes tienen niveles altos de colesterol en sangre en la población A y en la población C. Quienes tienen colesterolemias altas en A serían considerados en niveles bajos de colesterol en la población C. Estos datos proceden del proyecto Monitorización de Tendencias y Determinantes de Enfermedades Cardiovasculares, que comprende encuesta poblacional efectuada al menos quinquenalmente en 38 poblaciones geográficamente definidas en 21 países. Bueno, aquí está la tabla que hace mención. Muertes anuales por enfermedad coronaria por 100.000 personas. Y niveles de colesterol. Hay la mortalidad, la mayor tasa de mortalidad está en quienes tienen un nivel de colesterol medio. Incluso tienen mayor mortalidad que los que tienen niveles de colesterol alto. Es decir, que no hay una relación directa en que mientras más alto esté el colesterol, en algunos individuos sea más alta la mortalidad por enfermedad coronaria. Entonces, la mortalidad entre los que tienen altos niveles de colesterol está en un 6 por 100.000. La mortalidad de los que tienen un promedio de colesterol de 250 es un 8 por 100.000. Y la mortalidad entre los que tienen 160 también es alta. Es decir, que hay otros factores influidos. No, eso es lo que explica que la mortalidad por una determinada enfermedad no se asocia con un solo factor de riesgo, sino con varios factores de riesgo. Esta es la población A, bajo colesterol. Población B con niveles de colesterol medio. Y población C con niveles altos de colesterol. Aquí tenemos la prevalencia. De la hipercolesterolemia en estas tres, comparativamente en estas tres poblaciones. Y vemos que obviamente la tasa de mortalidad es mayor en las poblaciones que tienen altos niveles de colesterol a nivel poblacional. Cualquier límite para definir la prevalencia es arbitrario, pero desplazar la media poblacional incluso en una cuantía escasa puede tener un gran efecto. El objetivo de la prevención primaria es precisamente desplazar toda la distribución poblacional desde los niveles altos hacia los niveles bajos. En la población A, cuya colesterolemia media está en niveles bajos, tienen también baja prevalencia de hipercolesterolemia, aunque se defina la hipercolesterolemia para determinada cifra. La población B, cuya colesterolemia media son 5.4, casi 2/3 de la población tendría hipercolesterolemia, si esta se define a partir de 5. Y el área bajo la curva de la población C incluye prácticamente a toda la población si se define la hipercolesterolemia de 5 milimoles por litro. Contrastando con el enfoque poblacional está el enfoque de riesgo individual. Es la estrategia poblacional enfocada en individuos de alto riesgo. Es muy importante y útil
esta estrategia. ¿Y estás dispuesto, Guillermo, a seguir con la lectura? Nos están quedando unos 15 minutos. Adelante. Estrategia enfocada a los individuos de alto riesgo. El enfoque alternativo es enfocar la prevención a los individuos cuyo riesgo excede un determinado umbral arbitrariamente elegido, intentando que los niveles de colesterolemia se reduzcan en estos individuos. Las estrategias de grupos de alto riesgo dirigidas a proteger a los individuos susceptibles son más eficientes para las personas que tienen mayor riesgo de sufrir una determinada enfermedad. No obstante, estas personas pueden contribuir en escasa medida a la carga global de enfermedades en la población. Sin embargo, si quienes se incluyen en el grupo de alto riesgo son quienes tienen una enfermedad establecida. La estrategia contribuirá más a la reducción global de la carga de enfermedad. La desventaja principal de la estrategia enfocada a individuos de alto riesgo es que suele requerir un programa de pruebas de detección para identificar el grupo de alto riesgo, lo que suele ser difícil y costoso. El cuadro presenta las ventajas y las desventajas de los enfoques. Combinar las estrategias poblacional y el alto riesgo es útil en muchas situaciones. El cuadro compara ambos enfoques en la prevención de la diabetes y la obesidad. La estrategia de alto riesgo también es más relevante cuando se enfoca a individuos en los que el riesgo global es alto, en vez de aquellos que solo tienen un riesgo elevado solo por un factor. Por ejemplo, la decisión sobre si tratar o no clínicamente a individuos con hipertensión arterial o colesterol elevado ha de tomar en cuenta otros factores como la edad, el sexo, y si son fumadores y si tienen diabetes. Muy bien, entonces contrasta a hacer intervenciones a escala poblacional o a los individuos de alto riesgo, a un grupo poblacional específico. Ambas estrategias hay que analizarlas desde el punto de vista de los programas de control. Algunas, como el ejemplo que se ponía anterior, acciones a escala poblacional no son factibles. Y cuando en la práctica preventiva, cuando se mezclan los dos enfoques preventivos, el poblacional y el individuo de alto riesgo, se obtienen los mejores beneficios. Una estrategia, por ejemplo, de grupo de riesgo podría ser en los fumadores. Estos programas suelen funcionar bien ya que la mayoría de los fumadores desean abandonar el hábito y tanto ellos como los médicos suelen estar fuertemente motivados. Caben pocas dudas de que los beneficios de la intervención dirigida a las personas de alto riesgo contrarrestan con creces los efectos adversos, por ejemplo, el efecto a corto plazo de la abstinencia de la nicotina. Si la estrategia de grupo de riesgo resulta satisfactoria, proporciona beneficios también a los no fumadores, a reducir la inhalación pasiva de humo. Estos programas suelen funcionar mejor cuando se complementan mediante programas poblacionales antitabaco. Es decir, se combina la estrategia de riesgo con la estrategia poblacional. Ventajas e inconvenientes de las estrategias de prevención primaria. Estrategia poblacional tiene un gran potencial para toda la población. Estas son sus ventajas. Es adecuada para comportamiento. Inconveniente, escaso beneficio para el individuo, escasa motivación de las personas, escasa motivación de los médicos y la relación riesgo-beneficio puede ser baja. En cambio, en la estrategia de grupos de riesgo, la ventaja es que es adecuada para individuos en particular, hay más motivación
Y los inconvenientes es difícil identificar a los individuos de alto riesgo porque imagínense, no podemos, sería difícil hacer pruebas de screening a toda la población. El inconveniente de esta estrategia es que tiene un efecto temporal limitado al tiempo que se hace la intervención y después muchas veces pueden abandonarse porque no son sostenibles en el tiempo. Un ejemplo de una intervención a nivel poblacional y a nivel individual con enfoque de riesgo para disminuir la diabetes y la obesidad. Enfoque poblacional, por ejemplo, programas para reducir ligeramente el riesgo en toda la población mediante una pequeña disminución del índice de masa corporal en toda la comunidad. ¿Qué técnicas se pueden emplear para un programa de este tipo? Cambio ambiental, legislación, política general, política de precios, modificación del estilo de vida, mercadeo social, educación en los medios de información. Hacer publicidad, ¿no?, sobre patrones de alimentación sana y legislaciones en general, política de precios. En México, por ejemplo, que es un grave problema la obesidad y la diabetes, por ejemplo, se prohíbe a los niños la compra en algunos lugares del país de gaseosas, por ejemplo. Y se está estableciendo política para disminuir la cantidad de azúcar en el contenido de azúcar de los alimentos, en este caso de los dulces y las golosinas de niños. Efecto, mejora los patrones de conducta en toda la población, es causada en parte por las elecciones automáticas potenciadas por el ambiente. Las zonas peatonales incrementan la actividad física en quienes frecuentan estas áreas. Sí, sí, promueve el uso de la bicicleta, por ejemplo, el uso de zonas peatonales. Impulsaría a muchas personas a practicar estos hábitos. El costo beneficio es enorme porque no se hacen actividades a nivel individual, sino poblacional, beneficia a una gran cantidad de personas. Sin embargo, el efecto sobre el estilo de vida se ve a corto plazo. La reducción de ingesta de grasa se produce automáticamente una vez que la composición del alimento se modifica y el consumo de tabaco disminuye inmediatamente una vez que se toman medidas legislativas efectivas. Ahora, una estrategia de enfoque de riesgo implicaría programas para reducir el riesgo en personas que tienen muchas posibilidades de desarrollar diabetes. Por ejemplo, una reducción importante de peso en quienes tienen exceso de peso o obesidad. Incluye servicios de prevención clínica, modificación del estilo de vida, educación conductual, educación del paciente, desarrollo de habilidades de autocuidado. El efecto, reducción de la incidencia de la enfermedad entre los individuos de alto riesgo, menos accidentes cerebrovasculares en los hipertensos tratados, reducción de la frecuencia de diabetes en individuos con alteraciones en la tolerancia a la glucosa y como efecto un cambio intensivo al estilo de vida. Son de alto costo porque se hacen directamente acciones a un número pequeño de personas. El efecto sobre el estilo de vida se ve 1 o 2 años después de iniciar un programa de educación intensiva con apoyo psicológico y seguimiento. Si estas dos estrategias se convienen, estas dos estrategias se combinan, el resultado obviamente va a ser mucho más favorable en la prevención de estos dos problemas en particular, de estos dos factores de riesgo en particular. Ahora, esto es lo que tiene que ver con la prevención primaria, las medidas de prevención primaria o primordial. Recuerden que la prevención primaria tiene 2 elementos que son el fomento de la salud o la promoción de la salud a escala poblacional y la prevención basada en el enfoque de riesgo. Ya se trata de individuos expuestos a factores de riesgo antes de desarrollar la enfermedad. Es la más importante de las intervenciones en
en los programas de control, porque son las que más efectividad tienen y mejores resultados, evitan que la persona pueda llegar a la enfermedad y tenga las complicaciones de la enfermedad. Bueno, a modo de resumen, hoy analizamos los elementos que sustentan el desarrollo de programas de control en las enfermedades transmisibles. Vimos qué es una enfermedad transmisible, cuáles son las principales enfermedades transmisibles, por qué son un problema de salud a nivel mundial. Vimos también la importancia de elaborar programas de control para la prevención de las enfermedades transmisibles y también de los factores de riesgo. Analizamos que es un problema creciente, la multicausalidad, la asociación de varios factores de riesgo en la aparición de las enfermedades transmisibles como tal, y que es importante la prevención a los distintos niveles, tanto la prevención primaria, secundaria como a nivel terciario, que no solo dependen de acciones de control médico, sino también políticas sociales e intersectoriales. Más adelante, en la próxima clase, nos vamos a adentrar en lo que son ya las intervenciones a nivel de acciones a nivel médico, de diagnóstico precoz y de tratamiento oportuno para comprender mejor cómo se desarrollan los programas de prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, ¿tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta que hacer con este tema o relacionado con otro tema? Doutor? Sí. Me escucha bem? Sí, muy bien, muy bien. Oh, bom dia, doutor. Muito bom dia. Buen día para usted. No caso que me chama muito a atenção é o que passa em Paraguai, que lo tiene um grande problema com câncer de próstata. E se não me engano, é a segunda maior índice de mortalidade em país, é o câncer de próstata. E eu não vejo a Secretaria de Saúde paraguaia a ser algum estudo clínico ou científico para diagnosticar a causa que tem, porque eu observo muito que a população masculina em Paraguai está muito obesa, muito obesa, pouca atividade física, mas eu não vejo as autoridades paraguaias com a preocupação com este caso. Muy interesante tu observación. Por cierto, acá les traía en la información que traíamos para la clase, hay un plan les traía este programa, Programa Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Paraguay, del año 2014 al año 2024. Y obviamente cuando lo estuve leyendo, yo apenas tengo un año acá en Paraguay, estoy conociendo el sistema de salud, yo soy obviamente de Cuba, como ustedes saben, del Caribe, otro entorno, otro ambiente. Sin embargo, igual que tú, me llama la atención, por ejemplo, fíjate este prólogo acá que hace el ministro de Salud de Paraguay sobre el cuadro de las enfermedades crónicas no transmisibles. Él menciona, por ejemplo, es motivo de preocupación en los últimos 5 años la prevalencia de enfermedad cardiovascular y de la diabetes, que aumentó un 10%. En la primera encuesta de factores de riesgo que se hizo en el 2011, hay cifras alarmantes sobre la prevalencia de factores de riesgo comunes. La obesidad y el sobrepeso están en el 57% de la población. Impresionante. La inactividad física en el 75%. El bajo consumo de frutas y verduras alcanza niveles del 84%. El tabaquismo el 14% y el 50% consumo de bebidas alcohólicas. Es decir, que hay una mezcla aquí tóxica, pues, de factores de riesgo que obviamente son un combustible para
la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas. Entre las causas aquí vamos a ver, hay un cuadro estadístico. Vamos a ver un cuadro estadístico. Ruiz, te propongo que para la próxima clase, cuando abordemos el programa de control de las enfermedades transmisibles acá en Paraguay, vamos a concentrarnos en el cáncer de próstata. Voy a investigar un poquito sobre el tema que me has planteado, me parece muy interesante y sí ya había notado este problema. La alta prevalencia es el primer cáncer en hombres. En otros países, la primera causa de muerte de cáncer en el hombre es el cáncer de pulmón. Incluso cáncer por encima del cáncer de próstata, pero aquí no. Aquí el cáncer de próstata suele ser la primera causa entre los hombres. Vamos a investigar sobre eso. Como estamos en la hora, vamos a ir cerrando la clase y en la próxima clase te prometo que vamos a analizar a profundidad este tema. Muy interesante tu comentario. ¿Te parece bien? Sí, yo voy a pesquisar algunos artículos para hablar con el doctor la próxima aula para una investigación sobre este problema, ¿ok? Excelente. Gracias, doctor. Muy gracias. Gracias a vos. Entonces, estamos cerrando la clase. Vamos a, por favor, reportar la asistencia en el chat y podemos abandonar la clase.